estamos aquí, que caminamos a diario, que conocemos diferentes tipos de personas, de caracteres, de actitudes, nos damos cuenta que aún falta mucho por entrar en arrepentimiento, pero lo único que lo hace es confesar el pecado. Mire esta parte. Hay tres cosas que hizo Juan. Ya les voy a decir. En aquel día vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahorita el pastor Arnaldo hablaba de lo que era un desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto hay sequedad, hay falta de todo. En el desierto no hay nada. Pero él estuvo allí predicándole al desierto. Ahora mire esta parte. ¿Qué le decía al desierto? Porque aquí el desierto representa a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que tienen falta de el agua viva, que tienen falta de algo grande como lo que es Jesús en sus corazones. Y cuando en el versículo 2 dice que él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo les quiero decir, iglesia, que el tiempo de Dios está tan cerca que necesitamos aprovechar bien los tiempos. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, versículo 3, tres cositas hizo Juan. Uno, voz del que clama en el desierto. Yo decía en estos días, en esta porción, en esta primera porción, hay dos personajes. Uno es la voz. Diga conmigo, es mi voz. La voz de Dios en mí. Es la voz de Dios en mí. Y el otro personaje es el que clama en el desierto. Entonces, nosotros estamos para dar la voz de la verdad, la voz de aquel que clama en el desierto, de aquel que tiene falta, de aquel que no tiene cómo recibir o cómo venir a los pies de Jesús. Hay una parte donde uno de los discípulos se acercan a Jesús y le pregunta, Señor, un joven, y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cómo hago yo para entrar al reino de los cielos? Y él le sacó la lista de los mandamientos y le dijo, esto hay que hacer. Y él dijo, todo eso lo he hecho desde pequeño. Entonces, ¿qué más debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Cuando este joven escuchó esta palabra, ¿qué cree usted que sucedió? ¿Qué cree usted que sucedió? A ver, que alguien me diga qué sucedió. Que prenda por un instante su micrófono y me pueda decir qué sucedió. Aquel joven, mientras que ustedes piensan allí, aquel joven le dijo a Jesús, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Escúcheme bien. Jesús les dijo la lista de lo que tenía que hacer, los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, amarás a un solo Dios sobre todas las cosas. Usted conoce la lista, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Entonces, aquel joven le dice, Señor, yo todo esto lo hago. Lo estoy repitiendo mientras que piensan allí. ¿Qué fue lo que hizo este joven? Mire esto. Este joven le dijo, yo he hecho todo eso desde mi niñez. Ahora, ¿qué más debo hacer para yo poder tener el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Ahora la pregunta es, ¿qué cree usted que hizo el joven? No todos a la vez porque nos volvemos a mucho. Obviamente, pastora, que, bueno, en lo reflejante, pues él se entristeció porque tenía que dejar toda su fortuna, su dinero, su bienestar, como decía así. Por eso él se marcha y bueno, y se va. Es decir, que en su corazón, pues, le costaba desprenderse del Dios dinero, ¿sí? De la cual él se aferraba mucho. Porque él decía exactamente como usted lo dice y lo dice la palabra, pues estaba cumpliendo todo. Pero yo digo que al no cumplir ese mandamiento, la cual Jesús le dice,
ya no estaba cumpliendo el resto de los mandamientos. Yo creo que si nosotros fallamos en un mandamiento, estamos fallando en todo. ¿Sí? Así es. Pero para eso hoy nosotros tenemos al dulce Espíritu Santo que nos direcciona. En aquel momento aquel muchacho no dejó nada, todo, o sea, tomó su riqueza, todo lo que tenía y dijo, no, yo me voy por aquí que más derecho, como dicen nosotros los maracuchos, por aquí que más derecho. Y perdió su salvación, perdió la bendición, porque no hubo en él arrepentimiento, no hubo entrega. Hay una parte en la Biblia donde dice, el que quiere venir en pos de mí, yo siempre tengo esto presente, el que quiere, porque en el Señor no hay nada obligado. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si este joven hubiese entendido que su cruz tenía que dejarla, tenía que hacer lo que Jesús le había direccionado que hiciera, yo creo que este joven se hubiese entrado al reino de los cielos, pero no dejó nada. Entonces allí es la parte donde volvemos a ver la voz del que clama en el desierto. ¿Quién era la voz para ese joven? Jesús. Hoy la voz somos nosotros, porque en nosotros está la vida de Jesús. En nosotros está el Espíritu Santo. Entonces, cuando está el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Clamar. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Aquí esta palabra en Isaías 58, versículo 1, me encanta porque aquí nos enseña algo tan poderoso y usted lo puede tomar allí. Clama a voz en cuello, dice, no te detengas, o sea, quiere decir, no te calles, como dice Isaías 62:1 también. Entonces dice, clama a voz en cuello, no te detengas. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a su casa y a la casa de Jacob su pecado. Hay dos cosas que tenemos que hacerle saber a la gente, el pecado y la rebelión, que van de la mano. El pecado y la rebelión van de la mano, porque es lo mismo que la misma característica del enemigo, de Satanás. Pero hay alguien que levanta su voz, hay alguien que clama, hay alguien que anhela tener un cambio, hay alguien que se arrepiente y se convierte. Porque el libro de Isaías también, voy a leerlo por aquí, no sé si usted lo tiene allí en la mano. Isaías 62, versículo 1 dice, por amor de Sión no callaré. O sea, la voz del que clama en el desierto no puede estar silencioso. Hay la parte donde dice, la luz no puede estar escondida bajo la cama, no puede estar escondida la luz que hay en nosotros. Entonces, allí Isaías 62 dice, por amor de Sión. Sión representa allí una nación. Nosotros hoy podemos decir, por amor a Venezuela, por amor a mi sector, por amor a mi familia, por amor a mi matrimonio, por amor a mis hijos, no callaré. Y por amor, dice, de Jerusalén, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Está tomando usted nota? Porque mire, el Isaías 62, Isaías 58:1, Isaías 62:1 habla casi de lo mismo. En Isaías 58 dice, no te detengas. Y Isaías 62:1 dice, no descansaré. O sea, que nosotros como cristianos, como hijos, como discípulos, siervos del Señor, no podemos callar, no nos podemos detener, no podemos distraernos. ¿Por qué? Porque hay algo que hacer, hay una tarea y la tarea es predicar el evangelio, es dar testimonio para que otros se conviertan. Es poder enseñar a la gente, aún sin nosotros abrir nuestra boca, con nuestro propio testimonio. Porque muchos familiares no se convierten, porque no damos el testimonio correcto. ¿Me doy a entender? A veces decimos con nuestra boca, como dice Romano, con tu boca dices amarme, pero con tus actitudes me rechazas. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de poder dar el mejor testimonio. En casa, en el lugar laboral, donde estemos, tenemos que dar el mejor testimonio.
con el mejor testimonio usted puede ganar generaciones. Amén. Pero nuestras bocas deben estar continuamente enseñando que hay un Dios, un poderoso de Israel, al cual nosotros debemos exaltar en todas las naciones. Por eso que Mateo 28 dice, id y hacer discípulos a las naciones, enseñándole. Entonces hay algo que hacer, hay una tarea que ejecutar. Entonces allí Juan dice en el versículo 8 exactamente en Mateo, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y arrepentimiento tiene dos connotativas. Una de ellas es renovar el pacto con Dios. Cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, hacemos un pacto con Dios. ¿Me capta aquí? Estamos haciendo un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al Señor que necesito ser diferente, que yo necesito su ayuda. El traer arrepentimiento a nuestro corazón no solamente es hacer un pacto con Dios, sino también traer un cambio de actitud, un cambio de actitud. Tu actitud ya no será la misma. Saldrá la arrogancia, la altivez, el egoísmo, los celos. O sea, cuando usted se arrepiente verdaderamente de corazón, hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de actitudes. Y ese cambio de actitudes debe salir. ¿Cuáles son las actitudes o las acciones erróneas como las que hacemos a diario? Una de ellas es mentir, el robar, calumniar, el chisme. ¿Y sabe cuál es la fuerte allí? La pérdida de tiempo. A veces perdemos tanto tiempo haciendo una sola cosa y no le damos el lugar que corresponde a Dios. Entonces, allí nosotros tenemos que ver que el tiempo debemos dárselo al Señor. El tiempo que le corresponde al Señor. Jesús le dijo a algunos que se le acercaron, Él les dijo, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Cuando Él está hablando de esto, está hablando de nuestro tiempo. Debemos darle el tiempo que le corresponde a Dios, como así le damos las ofrendas. Amén. Los diezmos al Señor, el 10%. En la semana, ¿cuánto tiempo le damos al Señor? Poco, el 10%. Él no nos está quitando todo el día, solo el 10% de nuestro tiempo. Así como lo hacemos con los diezmos y las ofrendas, dándole a Él el 10%. Amén. Entonces, para que todo esto pueda ser quitado, eliminado y podamos ser liberados, la única manera o el único paso que nos lleva a ser libre de todo esto es confesando nuestros pecados. ¿Qué hay que hacer? Confesar nuestros pecados. Esto es morir al yo. O sea, que necesitamos morir al yo. El yo no me deja arrepentirme, el yo no me deja convertirme, el yo no me deja avanzar, porque yo. Y el yo, ese espíritu de yo, no nos permite conocer a Jesús. Entonces hay una parte que dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, recibirá misericordia. Entonces hay algo aquí muy tremendo. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta. Mire aquí, nosotros por mucho tiempo, yo no sé si a usted le ha pasado, puede confesar el pecado en el momento, pero sigue en el mismo lugar. ¿Le ha pasado eso? No, ninguno, nada más me ha pasado a mí. El que confiesa sus pecados y se aparta. Aquí hay dos cositas, confesar y apartarse. Porque dice que el que ve el peligro, ¿cómo dice la Escritura? El que ve el peligro y se aparta, como que, no recuerdo exactamente la porción de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vemos el peligro, nosotros tenemos que apartarnos de él. Habla del sabio. ¿Ah? Habla del sabio, que el sabio ve el mal y se aparta. Esa es la parte que quería, no tenía claridad en el versículo ahorita. Entonces, el sabio ve el peligro y se aparta. Entonces,
el sabio confiesa sus pecados y se aparta de él. No lo vuelve a hacer. Algo que nos enseñó muchísimo el salmista David fue eso. Algo que me gusta de David es eso, que él cometía el pecado y él recibía también la consecuencia del pecado. Pero algo que me gusta de David es que él no lo volvía a repetir, porque él tenía temor. Entonces, ahorita la naturaleza del hombre es repetidamente el mismo pecado, porque el diablo no tiene cambio. El diablo usa la misma estrategia para hacerte caer a diario. ¿Me doy a entender? El diablo no tiene cosas nuevas. Él siempre trabaja con lo mismo. Entonces nosotros a veces caemos en la misma red o en el mismo terreno del diablo. En la misma condición. Porque si tenemos el carácter fuerte y difícil, el diablo nos pone una conchita para que caigamos rapidito. Rapidito caemos. ¿Por causa de qué? De que el diablo conoce nuestra naturaleza, sabe de dónde venimos. El carácter, el mal hablar, las mentiras en nuestras bocas, el ser iracundo, que no se nos puede decir nada porque de una vez nos encendemos, como dicen por allí, los fósforos de Colombia, creo que son así, que medio se rozan y de una vez se encienden. ¿Ustedes conocen ese tipo de fósforo? ¿Alguien lo ha conocido? Bueno, aquí llegó en Venezuela, lo usamos, y eso se prendía hasta con la pared. En un segundo, en una chisca, se encendía. Así a veces está la naturaleza del hombre, de la iglesia específicamente, que no se les puede decir nada porque de una vez se explota. Entonces, allí nosotros debemos confesar el pecado y apartarnos de él, quitando esa vieja naturaleza. Muchos hoy caminan con una naturaleza del pasado. Son cristianos, tienen años en la iglesia, pero siguen caminando con una vieja naturaleza. El fruto de la carne se mueve todo el tiempo y no nos damos cuenta. Entonces allí lo que hacía Juan con ese gran pueblo era direccionar el camino. Era direccionar el camino hacia donde debían ir. Algo que me gusta de Juan es que él preparó el camino de muchos, pero específicamente la de Jesús. Muchos de los discípulos de Juan se fueron con Jesús. ¿Sabía usted? Muchos de los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Entonces, el mensaje del arrepentimiento es de nuevas buenas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Y allí nos enseña en Juan que debemos traer arrepentimiento a nuestras vidas. Yo no sé usted hoy si necesita un arrepentimiento en el Señor, llevarlo a la cruz y decirle al Señor lo que está afectando su corazón. Una de ellas es la falta de perdón. Caminamos mucho con odio, con orgullo, con amargura, con frustraciones. Y vivimos una vida en el Evangelio así, llevando argumentos en nuestro corazón en contra del familiar, del más cercano, del cónyuge, de los hijos, sobre todo el matrimonio. Aquí hay muchas cosas que hablar de esto, pero por causa del tiempo no se podría. Pero hay que sacar la vieja naturaleza, pidiéndole al Señor que nos dé una nueva naturaleza. Lo otro que hizo Juan, en la otra parte que hizo Juan en Mateo capítulo 3, es preparar el camino del Señor. ¿A quién se lo preparó? Se lo decía ahorita. A todo ese pueblo que era rebelde. Y algo que yo puedo ver es que muchos llegaron a Juan. ¿Sabe por qué? Porque Juan era un poco extrañito. Se vestía con ropas diferentes, comía diferente. Él no era un hombre común como otros, no. Él era diferente, totalmente diferente. Por eso que muchos fueron a él solamente para verlo, pero terminaron arrepintiéndose de sus pecados. Y muchos van a la iglesia de ese modo. Ahora mire, el libro de Proverbios capítulo 24:11. ¿Cómo podemos prepararle el camino a los que no tienen el camino claro? Dice allí, no sé si alguien lo busca, Proverbios 24:11. Preparar el camino es a los que no tienen al Señor,
a los que están pasando por momentos difíciles de desierto. Allí Proverbio 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Hermano, usted puede cerrar sus ojitos y puede pensar por un instante si conoce personas que van camino y llevado a la muerte. ¿Cuántas personas se le viene a su mente? ¿No? ¿Cuántas personas vienen a su mente en esta hora que van camino a la muerte? Y hay dos palabras, librar y salvar a los que van camino a la muerte. ¿Quiénes son los que van camino a la muerte? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso que esta palabra aquí en Proverbios capítulo 24 comienza con salvar y liberar, pero termina con una sola, muerte. Los que van llevados a la muerte, los que van camino a la muerte. Los que van camino a la muerte. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver un video, hace muchos años yo lo vi. Angélica se llama ella. Ella dice que ella estuvo en el cielo y en el infierno. Dios le dio la oportunidad. Hay muchas personas que dicen eso es mentira. Pero hermano, yo en mi corazón puedo sentir que es real. Dios nos muestra, Dios nos revela para poder testificar en la tierra, porque muchas personas no han creído que hay un Dios, que hay un cielo y hay un infierno, que hay un Dios y hay un Dios terrenal, un Dios celestial y un Dios terrenal. Entonces, la gente no ha conocido. Bueno, y Angélica, que apenas tenía 15 años, ella dice que ella vio en el infierno mucha gente que todavía estaba en la tierra e iba de pies y manos atados con cadenas pesadas, iban al infierno. Y ella decía, pero ¿por qué van ellos si ellos están en la iglesia? Ellos, allí va el que adora, allí va el predicador, allí va el hermano, allí va mi tío, allí va mi hermano. Y así ella estaba viendo mucha gente conocida que iban al lugar de la muerte. Por eso que yo digo, y bueno, yo he tenido mucha experiencia, quizás no como ella, pero sí he tenido revelación de esos momentos difíciles del cielo y del infierno. Entonces, no es mentira que existe y debemos conocerlo. Lucas lo dice, con el rico y con Lázaro, el mendigo y el rico. La única parte donde habla respecto al cielo y al infierno. Entonces, debemos ver que las personas hoy necesitan ser atraídas a los pies de Jesús. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de preparar el camino. Y por último, está enderezar sus sendas. Cuando habla de enderezar, ¿qué se le viene a su mente? Ordenar, guiar, mostrar. Y con esto quiero cerrar. Allí en el libro de Tito, capítulo 1, habla de Pablo direccionando a Tito. Y le dice allí, para eso te puse en Greta. Enderezar quiere decir guiar y ordenar. Y me gusta mucho esa parte, si usted tiene la Biblia, ¿verdad? Vamos a leerlo un momentito para ir cerrando y poder orar. Tito capítulo 1:5. Si alguien lo tiene ya a la mano, lo puede leer. Tito capítulo 1:5 dice, por esta causa te dejé en Greta, para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, para eso, por esa causa te dejó en Greta. Por esa causa te dejó con ese apellido en ese lugar donde estás como familia. Por esta causa, ¿cuál es la causa? La causa del Evangelio de Cristo. Si usted lee desde el principio el capítulo, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, ¿para qué nos puso? Para decir la verdad, según la piedad, dice aquí, al principio.
El versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. El 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, Dios te está llamando como el verdadero hijo en la común fe. Y al final le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Greta. Por esta causa te puse allí donde estás, en Colombia, en Estados Unidos, en Chile, no sé cuántos más hay por allí que están en los diferentes lugares, aquí en Venezuela, la gran mayoría. Para eso te puse en Greta. ¿Para qué? Para ordenar lo torcido, para ordenar lo dañado, para ordenar lo que se desvió. Si hay algo que se desvió en tu casa, hoy es la oportunidad de decirle al Señor, Señor, enséñame cómo enderezar esto torcido. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Entonces, es como decirle al Señor, Señor, ¿cómo hago para enderezar mi matrimonio que se torció? ¿Cómo hago para enderezar la vida de mis hijos que andan torcidos? Allí dice, para que corrigiese lo deficiente. Pero en la Biblia Dios habla hoy, dice, para corregir lo torcido. Y aquí dice, para que corrijas lo deficiente. Y allá dice, para enderezar lo torcido. Entonces, ¿hay algo torcido en tu casa? ¿Hay algo torcido en tu matrimonio? ¿Hay algo torcido en tu familia? Hoy es el día de enderezar lo torcido, hermano. Hoy es el día de decirle al Señor, Señor, enséñame cómo enderezar lo que yo torcí, lo que yo dañé. Enséñame a hacerlo, porque yo solo no puedo y tampoco lo sé hacer solo. Entonces, allí dice, para que corrigiese lo torcido y establecieras anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Hoy el Señor nos manda. Yo quisiera saber allí, yo no los puedo ver a todos, no sé si levantan las manos, en mi teléfono no lo veo, pero sé que allá mi esposo está con el computador y sí lo puede ver. Yo quisiera saber si alguien del grupo que está aquí se están congregando hoy, están yendo a su iglesia. No sé, si pueden todos bajar la manito y solamente van a subir la manito los que se están congregando hoy. Los que se congregan en una iglesia, los que están recibiendo palabra durante la semana. Quiero aconsejarles, quiero hablarles desde mi corazón. No lo dice el Señor, como Pablo en momento hablaba. No lo dice el Señor, lo digo yo. Pero la palabra también nos lo enseña, Dios también nos lo puede decir hoy. Dice las Escrituras, y no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre, y mucho más en estos tiempos difíciles. Para muchos dicen, no, ¿para qué congregarnos? Yo veo enlace, yo escucho la radio. No, hermano, no es suficiente. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar en la casa del Señor. Cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, nos lo enseña la palabra. Entonces, mis amores, esta semana la tarea es que los que no se están congregando puedan buscar un lugar para congregarse. Sé que la palabra de los martes es una palabra rema que tomamos para la semana, pero también necesitamos estar bajo cobertura. Eso te guarda, eso te libera del mal. Cuán delicioso, dice el Señor, están los hermanos juntos y en armonía. Y Salmo 91 dice, los que habitan bajo el abrigo del Altísimo, y esto representa cobertura. Entonces, mis amores, esta semana vamos a trabajar por eso, porque los que no se están congregando hoy en día en una casa de Dios, en donde podamos levantar las manos, acercarnosle al maestro, al pastor y decirle la condición o lo que estamos viviendo en casa. Entonces es tan importante. Y quiero, pasar a hacer el pase a mi amado esposo, porque ya lo que queda es poco. Vamos a orar entonces para ser despedidos. Dios les bendiga, les amo y espero que esta palabra haya quedado en su corazón para hacerla, accionar en ella. Amén. Dios les guarde. Bueno, ya nos quedan pocos minutos.
Por aquí me dice Jackson, vamos a viajar. Bueno, es importante esto. Yo cuando me convertí al Señor me dijeron 4 cosas. Escuche bien, 4 cosas. Cerrando, 4 cosas importantes cuando uno entrega su vida al Señor. Primero me dijeron, tienes que leer la Biblia. La Biblia, ahí está la voluntad de Dios para tu vida. Leer la Biblia. Segundo me dijo, tienes que orar. La oración es el instrumento que usa Dios para comunicarse contigo. Me dice el tercero, me dijeron, tienes que congregarte, porque allí vas a aprender, va a ser una escuela, vas a conocer personas que están también en el mismo proceso de aprendizaje y que Dios, la Biblia dice que donde está la congregación de los justos, ahí desciende su espíritu, que hay libertad, dice que Él envía bendición y vida eterna. Y también me dijeron, lo último fue testificar, ¿no? Y son 4 cosas que tienen que estar presentes en toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana tiene que estar presente estas 4 cosas. Tenemos que analizar cuál de estas 4 cosas nos faltan. Yo leo la Biblia, yo tengo una vida de oración. Tercero, me estoy congregando. Y cuarto, estoy testificando, porque nosotros tenemos que dar de lo que recibimos, ¿verdad? Y si recibimos de Dios la bendición de la salvación, tenemos que compartir con otros. Entonces, pero muy importante congregarnos, porque hemos visto, de verdad que agradecemos mucho que ustedes se conecten los días martes, pero siempre es bueno que estén conectados en una iglesia. O sea, tampoco no es una decisión que va a tomar a la ligera, tiene que orar al Señor y Dios le va a guiar en la iglesia donde se va a congregar. Amén. Ustedes son luz, y la luz dice que no se esconde, sino que se pone en lo alto para que todos vean. Entonces, ya estamos cerrando, vamos a orar, porque ya ahorita se cierra la reunión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor, gracias por la palabra implantada, Señor, gracias por tu palabra. Padre, te doy gracias por cada una de estas personas que hoy están aquí, Señor, sus vidas. Señor, bendícelo, Señor, en su corazón, Señor, que germine, Señor, esta palabra que has dado, Señor. Declaramos, Señor, que tú lo guías, Señor, que tu Espíritu Santo guía a cada persona para escoger, Señor, un lugar donde congregarse, Señor, donde puedan ellos hacer familia, Señor, tener coinonía con los hermanos, Señor, y que puedan recibir y tener crecimiento espiritual, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor, por su corazón, su disposición, Señor. Que donde ellos estén sean luz, Señor, sean canal de bendición. Señor, donde ellos estén sean sal, Señor, para su comunidad, Señor. Sea de bendición para todos, Señor, los que le rodean, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que ha salido de la boca tuya, Señor, a través de mi amada esposa, Señor. Y por cada uno de los que están aquí, las peticiones que todavía, Señor, están, Señor, en tu altar, que estamos esperando la respuesta, Señor. La ponemos ante ti, Padre, nuevamente, en el nombre de Jesús, Señor. Por la vida, Señor, de la mamá del hermano Rafael, por su hijo, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad 100% en el nombre de Jesús. Creemos en tu, Señor, sanidad, la sanidad divina. Señor, declaramos la misericordia, Señor, tuya sobre ellos, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, libertad, Señor, a cada uno de nosotros. Que la sangre de Jesucristo sea, Señor, para nosotros, Señor, protección, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, Señor, de cada uno de ellos, Señor, los defienda, Señor. Que su entrada y su salida, Señor, sea bendecida. Que todo lo que pise la planta de sus pies será bendecido, Señor. Que prospere, Señor, todo, Señor, lo que ellos emprendan, Señor. La obra de sus manos, Señor, será bendecida, Señor. Será bendecido, Señor, su finanza, Señor. Su alimentación, nada le faltará, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres Dios, Señor. Tú eres su Dios, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Señor, cubre las necesidades de todas las personas que están acá, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.